Los investigadores de la Universidad de Jaén, Ildefonso Castro y José Miguel Manzano, nos acercan hoy hasta el apasionante mundo de las matemáticas en una investigación que no se pueden perder. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos, en primer lugar. Esta investigación de la que vamos a hablar hoy dentro de esta sección, UJA Investiga, es una investigación básica. ¿Qué quiere decir esto? Básica es un calificativo que hablamos cuando la investigación la queremos distinguir de lo que son las tradicionales investigaciones aplicadas directamente. Significa que vamos al meollo de la cuestión, vamos al estudio, al planteamiento teórico de problemas que nos encontramos en nuestra vida común, que tienen aplicaciones que mejoran nuestra manera de estar en el mundo, pero necesitan una modelización previa, que para eso los matemáticos somos los especialistas, para encontrar un marco teórico en el que encuadrarla perfectamente y poder anticipar resultados a través de esa modelización. En definitiva, pues un tipo de investigación que no se necesita, por decirlo de alguna manera, un laboratorio con aparataje específico, sino que lo que necesitamos es justamente el conocimiento y las herramientas que nos proporciona esta ciencia tan, digamos, potente como es las matemáticas para abordar ese tipo de problemas que se planteen. Porque estaríamos hablando de que las matemáticas se pueden aplicar a casi cualquier aspecto de la vida. Bueno, sí, realmente hay muchas situaciones en la ciencia, en la tecnología, en la arquitectura, en muchas disciplinas en las que las matemáticas pues, permiten construir modelos que luego sirven para resolver problemas concretos en esa área de conocimiento. Después, por otro lado, lo que, como decía Ildefonso, una vez que el modelo se ha planteado, las matemáticas pueden crear una teoría en torno a los objetos que están describiendo. Y muchas veces las matemáticas puras lo que hacen es realmente investigar la naturaleza de esos objetos al margen de las aplicaciones. Entonces hay un poco una distinción entre la parte de la ciencia que fundamenta la teoría y después la otra parte que a lo mejor se encarga de conectarla con esos problemas del mundo real. ¿Y vuestro grupo de investigación, cuántas personas está basado? Estamos hablando ahora mismo del proyecto concreto del que estamos hablando, que se llama Problemas variacionales de origen físico sobre la curvatura media de la superficie en espacios tridimensionales homogéneos. Los formamos 3 investigadores. José Miguel Manzano y yo mismo, que somos los 2 investigadores principales, y luego una compañera del Departamento de Didáctica de la Ciencia, encuadrada en Didáctica de las Matemáticas, que es Ana Lerma Fernández. Luego tenemos una serie de colaboradores de otras universidades, en particular de la Universidad de Roma, Barbara Anelli, de la Universidad de L'Aquila en Roma, y otro investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Mutauwa, que tradicionalmente pues, colaboran también en algún tipo de investigaciones semejantes a las que nos pretendemos proponer en este proyecto. ¿Y desde cuándo están desarrollando este proyecto? Bueno, este proyecto comenzó el año pasado, en 2021. Lo que pasa es que es un proyecto que se pidió para abordar también problemas que nosotros veníamos trabajando desde hace muchísimos años, desde incluso casi nuestra tesis doctoral, que es cuando los investigadores normalmente empiezan a hacer sus investigaciones y a profundizar en ciertos problemas. Pero el proyecto como tal empezó en el año 2021. O sea, mantenemos una línea de investigación sobre el marco genérico de los problemas que estamos abordando, y en este proyecto ponemos objetivos concretos de problemas que creemos que pueden ser interesantes su resolución. Pero no nos salimos del mismo contexto donde, digamos, somos especialistas en esa materia concreta dentro de lo que es el ámbito de la geometría, que es nuestra área, y la matemática aplicada posteriormente a partir de los resultados que obtengamos. Siempre hablamos de que la matemática resuelve problemas, pero los problemas concretos que ahora se están resolviendo en esta investigación, ¿de dónde proceden? Bueno, en nuestro caso, nosotros, como ha dicho Ildefonso, trabajamos sobre la curvatura media de superficie. La curvatura media es un valor, una función que es sobre una superficie que indica cuánto se curva. Entonces, por ejemplo, un plano tiene curvatura media 0, porque no se curva en absoluto, mientras que, por ejemplo, una esfera tiene una curvatura media que es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces, en ese caso, cuanto más pequeñita es la esfera, su radio es más pequeño, su curvatura es más grande, se curva más rápidamente. Entonces, esa es una idea de lo que significa la curvatura media. Eso se puede calcular además para cualquier superficie. Entonces, en los problemas que nosotros analizamos tienen su motivación, tienen su origen físico en las interfaces que aparecen entre 2 fluidos ideales. Por ejemplo, para que todos nos entendamos, las interfaces que aparecen en una pompa de jabón o en una película de jabón. Una película de jabón separa 2 medios, el interior y el exterior, por ejemplo. Entonces, ahí se crea una superficie que su curvatura media es una constante.
Entonces nosotros analizamos desde el punto de vista matemático y teórico las superficies que tienen esa propiedad. Por ejemplo, ese tipo de propiedades tienen unas propiedades desde el punto de vista constructivo muy útiles posteriormente en la práctica, porque si tú tienes un contorno fijo, en la película que modeliza a la superficie que tiene esa curvatura media constante, en este caso 0, porque sería lo más estable posible, por decirlo de alguna manera, pues minimiza el área. Es decir, tú tienes un contorno y estás buscando una superficie que ocupe la menor cantidad de superficie, valga la redundancia, posible. Entonces, pues eso en arquitectura, ¿qué ventajas tiene? Pues que tú puedes diseñar una estructura metálica, digamos, que haría el papel del contorno, por decirlo, simplificando mucho el problema, y entonces vas a obtener una manera de techar esa estructura metálica que tú tienes con el mínimo coste, independientemente de la belleza del tipo de superficie que puedan salir. Sin ir más lejos, un ejemplo de esto que estoy diciendo lo tenemos en la cubierta del Estadio Olímpico de Múnich, que fue hecho por un arquitecto bastante conocido, Otto Fein, que aprovechó esas propiedades matemáticas que a nivel teórico se conocen y por el estudio que se hace puro matemático, Para poder llevar a cabo este tipo de cubierta. economizando costes, obteniendo una construcción bella, digamos, sostenible, por decirlo de alguna manera, y no siendo pues, el típico techo convencional o recto o inclinado, tipo tejado, formando planos simplemente. Hay muchos más objetos, mucho más allá que el plano, que comparten ciertas propiedades con él, sin llegar a ser llanos. Sí, además las propiedades de que esa superficie distribuye uniformemente la tensión superficial, que es una de las propiedades de las superficies que nosotros estudiamos, hace que esa estructura además sea muy robusta, es decir, que frente a un terremoto, frente a un movimiento, a una fuerza externa que pueda aplicarse, pues pueda resistir mucho más que a lo mejor otra, como dice Ildefonso, que podía ser plana o esférica o de otra manera más que no sea de este tipo. Por darte otra aplicación, en medicina, pues ciertos tipos de prótesis, pues beben también de esta teoría para conectar, digamos, qué tipo de láminas conectarían entre ciertas estructuras óseas. Pues se buscan pues, superficies que tengan esa consistencia y al mismo tiempo ocupen el menor espacio posible dentro de lo que sería el diseño de la prótesis. O sea que, como te digo, el marco teórico luego es muy tiene amplio, muchísimas pero tiene muchas repercusiones aplicaciones. prácticas. Esas aplicaciones, aunque no sean directas, bueno, también, como vemos, sirven para diferentes ámbitos de la vida. Por tanto, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, y en UJA Investiga vamos a seguir con esta y otras investigaciones a las que nos vamos a ir acercando siempre cada viernes.